Como todos sabemos, el agua es el elemento más importante de la Tierra, es el núcleo de todo ser vivo. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Cuáles son sus componentes? Eso es lo que vamos a saber en este vídeo. Agua, una sustancia compuesta por los elementos químicos hidrógeno y oxígeno y que existe en estado gaseoso, líquido y sólido. Es uno de los compuestos más abundantes y esenciales. Líquido insípido e inodoro a temperatura ambiente, tiene la importante capacidad de disolver muchas otras sustancias. De hecho, la versatilidad del agua como disolvente es esencial para los organismos vivos. Se cree que la vida se originó en las soluciones acuosas de los océanos del mundo y los organismos vivos dependen de las soluciones acuosas como la sangre y los jugos digestivos para los procesos biológicos. El agua también existe en otros planetas y lunas tanto dentro como fuera del sistema solar. En pequeñas cantidades, el agua parece incolora, pero en realidad tiene un color azul intrínseco causado por una ligera absorción de luz en longitudes de onda rojas. Aunque las moléculas de agua son de estructura simple, H2O, las propiedades físicas y químicas del compuesto son extraordinariamente complicadas y no son típicas de la mayoría de las sustancias que se encuentran en la Tierra. Por ejemplo, aunque la vista de cubos de hielo flotando en un vaso de agua helada es un lugar común, tal comportamiento es inusual para las entidades químicas. Para casi todos los demás compuestos, el estado sólido es más denso que el estado líquido. Así, el sólido se hundiría hasta el fondo del líquido. El hecho de que el hielo flote en el agua es extremadamente importante en el mundo natural, porque el hielo que se forma en estanques y lagos en áreas frías del mundo actúa como una barrera aislante que protege la vida acuática debajo. Si el hielo fuera más denso que el agua líquida, el hielo que se forma en un estanque se hundiría, exponiendo así más agua a la temperatura fría. Por lo tanto, el estanque eventualmente se congelaría por completo, matando a todas las formas de vida presentes. El agua se encuentra en estado líquido en la superficie de la Tierra en condiciones normales, lo que la hace invaluable para el transporte, la recreación y como hábitat para una miríada de plantas y animales. El hecho de que el agua se transforme fácilmente en vapor, gas, permite que sea transportada a través de la atmósfera desde los océanos hasta las zonas interiores donde se condensa y, en forma de lluvia, nutre la vida vegetal y animal. Consulte Hidrosfera, el ciclo hidrológico para obtener una descripción del ciclo por el cual el agua se transfiere sobre la Tierra. 200 años después, Aristóteles consideró el agua como uno de los 4 elementos fundamentales, además de la tierra, el aire y el fuego. La creencia de que el agua era una sustancia fundamental persistió durante más de 2000 años hasta que experimentos en la segunda mitad del siglo XVIII demostraron que el agua es un compuesto formado por los elementos hidrógeno y oxígeno. El agua en la superficie de la Tierra se encuentra principalmente en los océanos, 97,25%, y los casquetes polares y glaciares, 2,05%, con el resto en lagos de agua dulce, ríos y aguas subterráneas. A medida que crece la población de la Tierra y aumenta la demanda de agua dulce, la purificación y el reciclaje del agua se vuelven cada vez más importantes. Curiosamente, los requisitos de pureza del agua para uso industrial a menudo superan a los del consumo humano. Por ejemplo, el agua utilizada en las calderas de alta presión debe tener una pureza mínima del 99,999998%. Debido a que el agua de mar contiene grandes cantidades de sales disueltas, debe desalinizarse para la mayoría de los usos, incluido el consumo humano. Veamos para qué nos sirve el agua líquida. La molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno, cada uno unido por un solo enlace químico a un átomo de oxígeno. La mayoría de los átomos de hidrógeno tienen un núcleo que consta únicamente de un protón. 2 formas isotópicas, deuterio y tritio, en las que los núcleos atómicos también contienen 1 y 2 neutrones, respectivamente, se encuentran en un pequeño grado en el agua. El óxido de deuterio, D2O, llamado agua pesada, es importante en la investigación química y también se utiliza como moderador de neutrones en algunos reactores nucleares.
Aunque su fórmula, H2O, parece simple, el agua exhibe propiedades químicas y físicas muy complejas. Por ejemplo, su punto de fusión, 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit, y su punto de ebullición, 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit, son mucho más altos de lo que cabría esperar en comparación con compuestos análogos, como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. En su forma sólida, el hielo, el agua es menos densa que cuando es líquida, otra propiedad inusual. La raíz de estas anomalías se encuentra en la estructura electrónica de la molécula de agua. La molécula de agua no es lineal, sino que se dobla de una manera especial. Los dos átomos de hidrógeno están unidos al átomo de oxígeno en un ángulo de 104,5 grados. La distancia OH, longitud del enlace, es de 95,7 picómetros, 9,57 por 10⁻11 metros o 3,77 por 10⁻9 pulgadas. Debido a que un átomo de oxígeno tiene una electronegatividad mayor que un átomo de hidrógeno, los enlaces OH en la molécula de agua son polares, con el oxígeno teniendo una carga negativa parcial, delta-, y los hidrógenos con una carga positiva parcial, delta-. Los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua son atraídos a regiones de alta densidad de electrones y pueden formar enlaces débiles, llamados enlaces de hidrógeno, con esas regiones. Esto significa que los átomos de hidrógeno en una molécula de agua son atraídos por los pares de electrones no enlazantes del átomo de oxígeno en una molécula de agua adyacente. Se cree que la estructura del agua líquida consiste en agregados de moléculas de agua que se forman y se vuelven a formar continuamente. Este orden de corto alcance, como se le llama, explica otras propiedades inusuales del agua, como su alta viscosidad y tensión superficial. Un átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su capa exterior, de valencia, que puede contener un total de 8 electrones. Cuando un átomo de oxígeno forma un enlace químico simple, comparte uno de sus propios electrones con el núcleo de otro átomo y recibe a cambio una parte de un electrón de ese átomo. Cuando se une a dos átomos de hidrógeno, la capa externa de electrones del átomo de oxígeno se llena.